Felicito a los organizadores de este segundo Congreso Interdisciplinario de Fideicomiso, realmente una maravilla, y agradezco la invitación. Dicho esto, me voy a 1994 para que ustedes vean ese mundo que yo viví, donde tuvimos por primera y única vez en la historia un volumen negociado en acciones de 100 millones de dólares por día. Si ustedes siguen las curvas adiabáticas, se van a poder dar cuenta que después de la crisis del tequila del 95 y aún hasta el día de hoy, tengo lo que sigue, pero no importa, se mantiene en un volumen operado más o menos de 10 a 20 millones de dólares por día. Nunca pudimos llegar a volver a tener 100 millones de dólares. ¿Por qué se producía eso? Se producía eso por múltiples circunstancias. Primero había un programa de estabilización económica muy importante en la Argentina, había crecimiento económico, había mucha inversión de residentes extranjeros, había un plan de privatizaciones que tenía la apertura de parte del capital social de las empresas en las bolsas de comercio de la Argentina. Entonces teníamos un volumen operativo enorme. Como consecuencia de eso, se empiezan a producir diferentes situaciones que son la base de la ley 24441. Ahí es donde estamos yendo. Se había producido la modificación a la ley de obligaciones negociables en el capítulo de beneficios impositivos, que yo después, al final, lo voy a traer y voy a hacer un breve comentario a modo de conclusión. Y se había modificado la ley 24083 de fondos comunes de inversión. Ayer en la Comisión de Mercados de Capitales algo se habló sobre el tema, sobre todo en la ponencia de Escocia, no sé si está por acá, cuando habló del FAL, cómo el FAL hoy en la ley laboral remite, ¿no es cierto?, a los fondos comunes de inversión. Bajo esas circunstancias se presenta el banco UNB Medefin. Hoy es un banco liquidado, se presenta a la Comisión Nacional de Valores y viene al área de fondos comunes de inversión, donde yo estaba asignado, y nos propone hacer una emisión de títulos cuya base eran prendas que ellos habían dado préstamos prendarios a unas líneas de colectivos. No había nada en la Argentina más que la ley 24083. Y sobre esa base redactamos la Resolución General 237. Yo creo que debo ser el único hoy que se acuerda, no está en el digesto informativo y la mayoría de las personas que trabajaron conmigo ahí murieron. Así que soy el único vivo que les puedo hablar de esto. Así que aprovechenlo. Hicimos la Resolución General 237. ¿En base a qué? A la Ley 24083 y al Decreto 174 de Fondos Comunes de Inversión, que había extralimitado la ley y decía que se podían constituir fondos cerrados de crédito cuando la ley no lo preveía. ¿Y qué pasó? Estábamos tan apurados y ustedes me dicen, ¿cómo puede ser que dictaron la resolución 237 y la 238? Al otro día, exactamente. Al otro día nos dimos cuenta que nos habíamos omitido algo por el apuro. ¿Qué? Que no habíamos puesto los prospectos. Entonces, no se puede hacer ninguna emisión en la oferta pública sin prospecto. Entonces, al otro día hicimos otra resolución general. Por supuesto, el banco, ¿qué pasó? Y el banco le gustaba el negocio, pero se asustó de la precariedad jurídica y dijo, no, paso esta. Y ahí empezamos a trabajar en la ley de fideicomiso financiero. La ley de fideicomiso es fantástica, porque es absolutamente innovativa, tanto la 24441 como la estructura del código, porque la mantiene. El código lo que hizo es agregar algunas cosas. Mantuvo la misma estructura. ¿Y cuál fue la estructura que tenía la ley? Tiene una estructura de fideicomiso civil y de fideicomiso financiero. No hay ninguna ley en Latinoamérica que tenga esta división. Cuando algunas veces yo he visto que se ha tratado de definir a la ley argentina como una ley del fideicomiso latinoamericano, hay un escrito de Lisopraski en ese sentido, yo le digo, no, estoy de acuerdo. ¿Por qué? Porque el fideicomiso latinoamericano está siempre en cabeza de los bancos. En la Argentina la segmentamos. Por un lado, pusimos toda la fiducia civil para que el fiduciario pueda ser cualquiera
y pusimos la especialidad en la fiducia financiera. Y ahí establecimos claramente que la fiducia financiera tiene como diferencial de la fiducia civil que tiene un profesional que administra y tiene la posibilidad de emisión de títulos valores que no la tiene la fiducia civil. Eso fue absolutamente vanguardista para la literatura jurídica en esta materia en Latinoamérica y diría en Occidente. Recordábamos ayer con Veiga, ¿no es cierto? Veiga nos contaba en la Comisión de Mercado de Capitales que él hizo su tesis doctoral sobre la fiducia en el derecho español que no tiene normativa. Muy bien. Además de este gran criterio diferenciador, se estableció que fuera autoliquidable, no falencial, ¿no es cierto?, y con contenidos mínimos. Esto último saben que fue una gran discusión que ha habido en la doctrina porque se decía que había que regular mucho más. El código ha mantenido prácticamente los mismos criterios, menos en la materia de autoliquidación, que ahora en la liquidación manda el juez. Que por supuesto yo no estoy de acuerdo. Pero sigamos adelante. ¿Para qué? ¿Para qué se trabajó la reforma del 2662? Para darle al mercado de capitales... A ver, hago un paréntesis. Se pensaba en toda la parte estructural del fideicomiso, que era del artículo 1 al 19, o se pensaba del 19 al 26. En la CNB se pensaba del 19 al 26. Yo me enteré recientemente, acá está la doctora Medina, que es la esposa de Julio César Rivera, que evidentemente Julio César Rivera trabajaba en similitud con la Comisión Nacional de Valores, pero nosotros no sabíamos que trabajaba. Y yo estimo que trabajaba con Horacio Tomás Liendo, porque yo trabajaba, o nosotros, el equipo del CNB, trabajaba con Horacio Tomás Liendo, que era el jefe de jurídicos del Ministerio de Economía. Me acabo de enterar ahora. Eso es el problema en la Argentina, siempre el estudio de los institutos por compartimentos estancos y no por estas reuniones plenarias que nos darían mucho más fructificación en las leyes. ¿Para qué trabajábamos? Trabajábamos para titulizar. Por supuesto que acá hay mucha gente que sabe qué es la titulización, pero me encantó lo que hizo la doctora Medina ayer, que dijo, a ver, vamos a conversar, vamos a definir. Entonces yo les digo, como hay muchos jóvenes, hay mucha gente que no son del gremio nuestro, ¿qué es titulizar? Titulizar es un procedimiento de ingeniería financiera por el cual hay alguien que genera créditos. Básicamente, vamos a poner dos ejemplos rápidos, bancos y grandes empresas, ¿no es cierto?, que venden determinados productos y generan créditos para su cartera, ¿no es cierto?, de contraprestación económica. Y entonces, la titulización, ¿a qué viene? Viene a darle la posibilidad a esos generadores de créditos ilíquidos, porque tienen que esperar toda la amortización del crédito, y eso genera una cantidad de problemas financieros para el dador de ese crédito, que puedan trasladar ese crédito a un vehículo de inversión. El vehículo de inversión no tiene los recursos para poder comprar esos créditos. Entonces, ¿qué hace el vehículo de inversión? Se da vuelta y va al mercado. Y emite títulos en el mercado. Emite títulos por la oferta pública. Ahora después vamos a ver qué títulos emite. Que los compra un inversor. Con el dinero que compró esos títulos, el vehículo de inversión se da vuelta y le paga al generador del crédito. El generador del crédito se va a hacer su actividad. El banco a prestar, el vendedor de electrodomésticos a seguir vendiendo, y el vehículo empieza a funcionar, ¿no es cierto?, con la cesión de los créditos, el producido de esa cesión de créditos, que va macheada, par y paso, amortizando los títulos emitidos en el mercado. Es decir, que es un fideicomiso de administración y garantía, si quieren, si toman la figura de la administración. Muy bien, ese es el proceso de titulización. Por supuesto está el proceso de oferta pública, el régimen de sujeción especial, cuidado ahora porque la CNB reguló la oferta privada, así que tengan cuidado. ¿Se podría hacer un fideicomiso financiero por oferta privada? Yo creo que sí. Lo que siempre el fideicomiso financiero tiene que tener emisión de títulos, pero se puede hacer por oferta pública o por oferta privada. La mayoría se hace por oferta pública. Sigamos adelante. ¿Cuáles son los vehículos para titularizar? Son tres. Las sociedades anónimas,
los fondos comunes cerrados de inversión y los fideicomisos financieros. ¿Por qué no se utilizan los fondos comunes cerrados de inversión tanto para titulizar? Porque la estructura es muy pesada. Tiene una estructura de sociedad gerente, una sociedad depositaria. El fideicomiso es mucho más fácil, más ágil. ¿Ok? Muy bien. Aquí, de las partes, me voy a detener en el servicer. Yo hice a propósito una ponencia para este congreso sobre el servicer, que es el agente de administración, ¿no es cierto?, y cobro. Muy importante. Ha pasado el radar durante estos 30 años esta figura. Sin embargo, es sumamente importante, porque es prácticamente el que administra, no siendo fiduciario, y paga. Y ya vamos a ver un caso que generó un grave problema, un poquito más adelante. Esa es una figura que tiene que prestarle atención. Ayer hicimos una ponencia en la comisión y debatimos sobre si la regulación actual es suficiente o no es suficiente. Ahora vamos a decir algo más acá en el plenario porque así lo había prometido. Muy bien. Todo proceso jurídico-económico tiene beneficios y acechanzas. Es lógico. ¿Cuáles son los beneficios? Y bueno, acá lo tenemos, rápido. Primero, brinda liquidez al originante. El banco se hace de plata, la cadena comercial de electrodomésticos se hace también de dinero, el que sea que genera los créditos se hace de recursos. Profundiza el mercado de capitales, sin ningún lugar a duda. Tengo mucha más cantidad, ¿no es cierto?, de actividad comercial en el mercado. Reduce los costos. No es lo mismo la tasa de interés que va a aplicar un originante fiduciante que pueda sacarse sus activos y líquidos en un corto tiempo que aquel que tenga que soportar el financiamiento al cliente en el tiempo. Y por supuesto crea títulos valores, porque estoy contra la cartera fideicomitida emitiendo títulos valores. ¿Cuáles son las acechanzas? Primero, los riesgos de evicción, es decir, los riesgos instrumentales. No tanto en los problemas hipotecarios que puede haber, que son menores, pero sí todo lo que tenga que ver con vouchers de tarjeta, con todo ese tipo de créditos que son cedibles, ahí a veces hay muchos problemas de instrumentación que hay que tener cuidado. El segundo gran problema es la mora. Como dice el profesor Barrera Delfino, frase que a mí me encanta, ¿qué es la mora al sistema bancario? Esto no es bancos, pero es el primo hermano, porque esto es mercado de capitales. La mora es a los sistemas financieros lo que es el cáncer a la vida humana. Así que cuidado con esto es altamente complicado en los fideicomisos financieros. Sobre riesgo de performance y riesgo de agente cobro me voy a remitir cuando veamos un poquito más adelante el tema. Fideicomiso financiero se puede constituir por contrato y por testamento. Gran discusión que tuve con un ex jefe mío en la CNB, el doctor Cipriano Rodríguez, que fue alguien que me formó. Me decía, Marcelo, ¿por qué no se puede hacer por testamento? Y tenés razón, Cacho, le digo, ¿por qué no se va a poder hacer? ¿Viste alguno? No, no vi, pero se puede hacer. No hay ninguna limitación para que no se pueda hacer. Se hacen todos por contrato, por supuesto. Como la fiducia es una fiducia profesional especializada, solamente pueden ser fiduciarios los bancos y las sociedades especialmente constituidas previa inscripción en la Comisión Nacional de Valores, que lleva un registro público de fiduciarios financieros. Fíjense la problemática que generó el código cuando permitió que el fiduciario sea beneficiario. En el fideicomiso financiero eso le produjo un gran cimbronazo, esa posibilidad. Y fíjese lo que ha hecho la Comisión Nacional de Valores. No podrán constituirse en ninguna forma fideicomisos por acto unilateral, entendiéndose por tales aquellos en que coincidan la persona del fiduciante y el fiduciario, ni podrá el fiduciario reunir la condición de único beneficiario. Fíjese que frente a ese problema la Comisión sale muy fuertemente a limitar la separación funcional, que es muy importante. Yo estoy en contra de esa disposición. Fiduciante no puede ser fiduciario, fiduciario no puede ser beneficiario, en cualquier fideicomiso. Muy bien, y acá llegamos al tema del servicer o la delegación de funciones de administración y de caja. Hubo un caso, que fue el caso Bonesi, que fue un caso sumamente complicado, porque fue un caso donde una cadena de electrodomésticos muy importante que tenía el podríamos decir,
este de la provincia de Buenos Aires, sur de la provincia de Entre Ríos, parte de la provincia de Santa Fe, ahí tenía su ámbito de actuación esta cadena, hace un fideicomiso financiero, emite títulos de deuda fiduciarios y el Banco de Valores, que era su fiduciario financiero, le entrega a la propia cadena, por disposiciones o acuerdos contractuales, ser el servicer de la emisión, es decir, llevar la custodia de la caja, ser agente de cobro y llevar la gestión de administración. Esto es habitual que se haga. ¿Por qué? Porque en estas empresas de consumo masivo, el poder seguir teniendo, ¿cómo le puedo decir?, la habitualidad de la que la clientela vaya al negocio, pague en el negocio, no pere la notificación del deudor cedido para que tenga que pagar en otro lado. Bueno, existen un montón de elementos sociológicos que fidelizan a la clientela con el negocio y le conviene entonces al fiduciante tener la caja y la operatividad. Pero por supuesto el responsable de todo es el fiduciario. Banco de Valores se duerme, no controla, y en un determinado momento se produce la mora en el pago de los títulos. Se presentan al fiduciario de la Comisión Nacional de Valores los deudores de los títulos. La Comisión Nacional de Valores se da vuelta, le dice al banco qué está pasando, el banco se da vuelta, le pregunta a Bonesi qué está pasando y Bonesi le dice anda el lunes al concurso preventivo, porque me acabo de concursar. Y eso fue un terrible problema. ¿Por qué? Porque produjo obviamente un quebranto en la emisión de aproximadamente un 30% del valor de los títulos emitidos, pero hubo que remover al fiduciario y poner a un nuevo banco como fiduciario, pero además el gran problema que se le produjo al regulador es que no tenía normas de regulación, que es lo mismo que pasó en el 2008 con la subprime en Estados Unidos. La SEC no tenía regulación. Y entonces rápidamente la comisión tuvo que salir a regular. Y reguló, con buen criterio para mí, el agente de control y revisión, que es lo que tenemos hoy. Hoy podemos delegar en el servicer, pero tenemos obligatoriamente en todo fideicomiso financiero que tener un agente de control y revisión, que es un contador público con 5 años de ejercicio en la matrícula que debe prestar atención a un conjunto de cosas. ¿A qué? Controlar los activos que son transferidos al fondo, controlar el flujo de fondos provenientes de la cobranza de los activos, controlar la mora, los niveles de cobranza, controlar los pagos de las amortizaciones de capital e intereses de los valores fiduciarios emitidos, controlar los recursos recibidos y en aplicación del fideicomiso. Y emitir un informe mensual que se remite a la Comisión Nacional de Valores y también se pone, ¿no es cierto?, en el sitio web del fiduciario a los efectos de que todo inversor pueda seguir el monitoreo del control que se hace. La segunda ponencia que hice, la hice en relación a este tema, porque me parece que tenemos que seguir mirando si es suficiente o tenemos que tal vez poner un poquito más el acento en la regulación. Cuando le tocó hablar al doctor Scotia, que no está acá, me parece, me dijo, mira, yo no estoy tan yo estoy un poco en contra de que sigamos regulando, y yo le dije, no te olvides algo, Sebastián, que el presupuesto regulatorio de los mercados de capitales es este. ¿Cuál es? Preservar, ¿no es cierto?, la integridad del inversor, es decir, la protección del público inversor. Ese es el precepto. Entonces, regular no es intervenir. Regular es fijar una línea de largada informativa para todos los sujetos que quieran participar. Y entonces es probable que debamos un poco seguir analizando esta figura. Lo dejo abierto. Muy bien. ¿Qué títulos emiten? Emiten 2 títulos. Títulos de deuda y certificados de participación. Muy bien. El título de deuda es fácil, ¿no? Es un derecho a la devolución del capital y al pago de un interés representando la retribución de un capital invertido. El certificado de participación, la cosa cambia. Entonces, cuando me tocó definirlo, lo definí como dice ahí, ¿no? Es más similar a una acción, donde tengo derecho, como titular del certificado de participación, ¿a qué? A llevarme la ganancia del fideicomiso, ¿no? Entonces, tengan siempre presente algo. A partir del decreto 67701 y posteriormente en la ley 26831, que es la ley de mercado de capitales, y posteriormente en 1820 del Código Civil y Comercial de la Nación, nosotros tenemos libertad de creación de títulos valores.
Así que dentro de este esquema, es decir, dentro del título de deuda y el certificado de participación, tenemos un amplio abanico de posibilidades de emitir. Si yo me tengo que ir a los fideicomisos al inicio, solo emitían títulos de deuda. Posteriormente empezaron a emitir certificados de participación. Posteriormente, o concomitantemente, esos certificados de participación los hacían subordinados a los títulos de deuda. Después agarraron e hicieron títulos de certificado de participación también garantizados con los bienes fideicomitidos. Y hoy, si quieren, podemos encontrar en el mercado títulos de deuda de diferentes clases y certificados de participación de diferentes clases. El problema que hubo con los certificados de participación, que hace un par de años atrás, cuando la ex AFIP, hoy Arca, se enteró de que estos certificados se llevaban la ganancia de los fideicomisos, los gravó con el impuesto a las ganancias. ¿Y eso qué hizo? Y perjudica mucho el título. Voy a hablar al final sobre ese problema. ¿Quién emite los títulos? Los títulos los emite el fiduciario, los de deuda o un tercero, y los certificados de participación, el fiduciario. Esto es la literalidad del código actual. ¿De dónde lo tomó el código actual? Porque la ley nada decía de la reglamentación de la Comisión Nacional de Valores. Yo no estoy muy de acuerdo que un tercero emita los títulos de deuda. Títulos debe emitirlos siempre para mí el fiduciario. Lo dejo como crítica a la norma. Bueno, la forma de los títulos hoy son todos cartulares y certificados globales, y están los programas que ustedes saben que son una creación pretoriana de la Comisión Nacional de Valores. Esto sí se los traje también a propósito, porque ayer vi en la Comisión de Mercado de Capitales que hay bastantes actores del tema inmobiliario. Bueno, la doctora Valentina también nos habló de este tema. ¿Por qué el mercado no está haciendo fideicomisos financieros para desarrollos inmobiliarios? Me parece que es algo que tienen que pensarlo. Y no se olviden algo, que más allá de la ley, la Comisión Nacional de Valores tiene establecido que se pueden constituir fideicomisos financieros para desarrollar emprendimientos inmobiliarios y que se pueden emitir certificados de participación que otorguen derecho a adquirir una unidad funcional o equivalente, es decir, metros cuadrados. Ustedes pueden emitir un título no para captar ahorro del público, sino, o sí, captan ahorro del público con el certificado de participación, ¿no es cierto?, pero no le devuelven la ganancia, le devuelven metros cuadrados o unidades. Porque no se queden con que el fideicomiso financiero es solo la definición que yo di para titulizar. Eso fue inicialmente. Hoy el fideicomiso financiero permite un montón de objetos, ¿no es cierto?, más allá de la titulización de activos y líquidos. ¿Okay? Estamos en el caso de la responsabilidad del fiduciario financiero, lo que quiero dejarle solamente dicho es que estamos enfrente a un señor que tiene calidad profesional. No es el contador, el escribano, amigo nuestro, o el vecino que le decimos, mira, te ponemos una casa a nombre tuyo porque yo estoy muy enfermo y tengo un hijo que tiene dificultades y tal vez si yo me muero te pido que se la administres vos. A ese le vamos a pedir determinadas contraprestaciones que no son las de carácter profesional. Aquí sí, aquí estamos hablando de alguien que es profesional y que debe tener, ¿no es cierto?, una responsabilidad mucho más celosa en el cumplimiento de sus obligaciones. Después las demás normas se aplican igual. Bueno, creo que quien me precedió habló bastante en el tema de la responsabilidad del fiduciario. Yo solamente me limito a decirle, ojo, el inciso 12 del 173, porque titular fiduciario que en beneficio propio de un tercero dispusiere, gravare o perjudicare los bienes y de esta manera defraudare los derechos del cocontratante, tiene las penas del 172. Cofiduciario y cofiduciante. ¿Qué hizo el Código en el 1674? Infine, reguló el cofiduciario. Fantástico. Pero no reguló el cofiduciante. Es muy difícil encontrar fideicomisos con cofiduciarios, por la complejidad que presenta. Los hay, pero es muy importante, ¿no es cierto?, que esté establecido la posibilidad de que pueda haber cofiduciantes. Por supuesto que yo creo que no es necesario
ni definir al cofiduciante ni definir al cofiduciario. El contrato es suficiente y la autonomía y la voluntad de las partes para poder reglar esta figura. Pero me llama la atención que el código haya regulado una o establecido una y no haya establecido la otra. Porque seguramente va a haber mucho más fideicomisos con cofiduciantes que con cofiduciarios. Este es otro tema sumamente importante, que son los famosos fideicomisos financieros de flujo futuros de fondos. ¿Qué son estos? Bueno, básicamente estos son fideicomisos, ¿no?, donde aplicamos la misma definición de la titulización, pero con una diferencia sustancial. Que los créditos del fiduciante cedidos al fideicomiso tienen una duración, una duration, menor que el plazo de emisión de los títulos de deuda o los certificados de participación emitidos. ¿Por qué? Bueno, porque el fiduciante que cede tiene solamente créditos a 12 meses de plazo como plazo más largo. Y cuando sale al mercado a captar fondos, el mercado a 12 meses no le presta 24. Y se le produce un descalce. Y esto es muy habitual, muy habitual. Y no hay ningún problema. Ahora, ese fiduciante toma el compromiso de aportar nuevos fondos a medida de que los activos fideicomitidos se vayan, ¿no es cierto?, cancelando por el pago de los deudores cedidos, para reponer siempre el stock de deuda emitido. Habitualmente se trabaja siempre con una modalidad del 120%. 100 de capital más 20 de aforo, por todos los problemas que hablamos, evicción, mora, etcétera, etcétera. Eso es un fideicomiso típico de flujos futuros de fondos. Y ahí lo uno con una filmina que hablamos más atrás, donde hablamos del problema del riesgo de performance. ¿Cuál es la performance? Es que el fiduciante en el tiempo, por diferentes circunstancias económicas de su propia actividad, no tenga la performance necesaria de generación de nuevos créditos que le permitan, ¿no es cierto?, mantener la cartera fideicomitida en el 120%. Ustedes tuvieron acá en Salta el caso de Dinar. Fue un fideicomiso de flujo futuro de fondos donde se dio demasiada cantidad de activos, el fiduciario lo admitió, los beneficiarios lo admitieron, ¿y qué pasó? Cuando la compañía quería levantar vuelo no podía comprar el querosén, porque no tenía capital de trabajo. Entonces, ¿qué hicieron? La concursaron. ¿Y el juez qué hizo? Dijo, no, ¿cuánto se dio? ¿80% de los créditos? ¿De los pasajes? No, bájenselo a los 40. O se lo bajaron a los 40, se difortió el fideicomiso. ¿Ok? Así que cuidado en los fideicomisos de flujo futuro de fondos con este problema. Bueno, acá hay algunas. La Argentina ha tenido pocos problemas de incumplimiento en materia de fiducia fiduciaria. Muy pocos problemas. Les diría que los grandes 4 casos son los siguientes. Fideicomiso financiero CEPA, que afectó solamente a 4 o 5 inversores institucionales. Fiduciario financiero Link Countries del Mar. No pasó nada porque con la venta de ahí en Cariló, cerca de Costa Esmeralda, del predio, pudieron cancelar todos los títulos emitidos. Bonesi, que ya les hablé y que sí afectó bastante el mercado, y el Fideicomiso Financiero Saturno, que afectó a 2 bancos, básicamente, al Banco Santander y al Banco de Galicia, si no me estoy equivocando, creo que no. ¿Qué es lo que han afectado los fideicomisos financieros? La reforma del impuesto a las ganancias, como dije en julio del 08, porque obliga a tributar a los certificados de participación. La salida de las AFJP y el caso Bonesi. Pero nos hemos recuperado. Y voy terminando. A ver, esta filmina muestra mucho de lo que nos pasa en forma estructural. Fíjense. Fíjense todo el volumen negociado de activos en el mercado de capitales argentinos en el año 2000. Y fíjense esta torta, y fíjense la torta del 2025. Es a valores totales constantes, que la mantengo todos los años, la voy calculando. En el año 2000, el 65% de los recursos del mercado se los llevaba el Estado y el 35% se los llevaba el sector privado. En el 2025, el Estado se lleva el 68% y el privado se lleva el 32%. ¿Por qué? Bueno, primero una pauta cultural. No somos una sociedad propensa a invertir en el mercado de capitales.
no hay una cultura. Como hay toda una cultura de bancarizar a los sujetos, hasta a los vulnerables, no hay una cultura de desarrollar los mercados de capitales, de generar una profundización social de los beneficios que tienen los mercados de capitales, ¿no es cierto?, para que la sociedad comprenda. Por otro lado, pareciera que la sociedad cuando tiene que invertir en un activo prefiere más el activo del Estado que el activo del privado. Ahora, lo cierto es que cuando el privado sale al mercado, se encuentra que de todos los recursos se puede llevar el 32%, lo demás ya se lo lleva el Estado, que es en todas las sociedades del mundo un sujeto competitivo contra el sector privado, porque como los estados tienen déficits, en todos los mercados de capitales el sector público va y compite, pero como nosotros tenemos muy pocos recursos y encima la mayoría se lo lleva el Estado, el sector privado queda muy complicado de la obtención de recursos. Entonces, existen dos posibilidades. Un mercado muy pequeño, para todo lo que es pyme, que es así, se puede financiar. Cuando la empresa ya no deja de ser pyme y necesita más recursos, si estás dentro de la inversión del Fondo de Garantía de Sustentabilidad del ANSES, podés caminar un poquito y si no te tenés que ir al exterior. Pues si vos tenés hoy una empresa emisora que viene y te dice, asesorame para captar 100 millones de dólares en capital o en deuda, vos tenés que prepararla para el mercado doméstico y para el mercado del exterior porque no tenés posibilidades de obtener el financiamiento. Bueno, acá tienen un comparativo mes por mes en millones de pesos contantes de lo que ha sido la evolución del fideicomiso entre enero del 24 y diciembre del 25. Después, como el Powers creo que los van a recibir, lo ven con tranquilidad en su casa. Y acá tenés también comparativo, enero del 24 a 12 del 25, un año contra otro, un mes contra otro, perdón, en la cantidad de fideicomisos que se emitieron. Lo bueno que en el 25, fíjense, se emitieron 128 fideicomisos por 1.990 millones de dólares, un 71% más que los fideicomisos emitidos en el año 2024. Es una buena señal. Concluyo con esto. Si nosotros queremos desarrollar los mercados de capitales, necesariamente tenemos que promoverlos. Y para promoverlos, en mi modesta opinión, la única forma que hay son los beneficios impositivos. Lamentablemente, hace 15 años atrás, en materia de beneficios impositivos, estábamos mucho mejor parados. A medida que el Estado se fue estrangulando en sus necesidades de recursos, fue gravando cada vez más y sacándole beneficios impositivos al emisor y al ahorrador. Y entonces eso para mí tampoco estimula. Por eso les dejo estos comentarios, estas inquietudes, les agradezco su presencia y muchas gracias por todo.